Queremos darle la más cordial bienvenida a todos aquellos que están dispuestos en su corazón a escuchar la eterna palabra de Dios. Qué importante que es para el creyente, para la iglesia, poder tener como centro, como columna, como baluarte de la verdad, la eterna palabra de Dios. Es por eso que queremos invitarles a que pensemos acerca de una iglesia modelo. Todos soñamos con una iglesia donde podamos estar cómodos, donde podamos estar trabajando, donde podamos ser felices y poder desarrollar todos nuestros dones. ¿Cómo pensar en una iglesia modelo? ¿Qué ingredientes tiene una iglesia modelo? Y es por eso que nosotros quisiéramos presentar en esta hora la carta primera a los tesalonicenses del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque es una carta que nos habla acerca de los ingredientes que tiene que tener una iglesia modelo. En ninguna otra carta el apóstol expresa el cariño, el amor, la entrega que ha hecho por estos hermanos allí en Tesalónica, y cómo nosotros a través de estos diferentes capítulos podemos ver los ingredientes que tiene una iglesia modelo. Cuando nosotros lo compartimos la historia de esta iglesia, la formación, aquella persecución que se le realizó al apóstol Pablo, y sin embargo, cómo la semilla del Evangelio, cómo la semilla que el Señor plantó en aquel lugar comenzó a dar fruto, y dar fruto abundantemente para que todos aquellos que escuchaban acerca de esta iglesia modelo pudiesen estar cerca de aquel evento tan maravilloso como es una iglesia que crece, que madura y que muestra sus frutos en todo lugar. Cada uno de estos capítulos al cual les vamos a hacer referencia termina con una atractiva palabra acerca de la venida del Señor. Es decir, que cada una de las iglesias mira hacia el cielo esperando el retorno del Señor, el dueño de la iglesia, aquel que dio su vida en rescate por todos nosotros. Es decir, señala el apóstol que una iglesia modelo siempre está mirando hacia el cielo, siempre está mirando hacia Dios, siempre está mirando a su esperanza. Yo quisiera, para comenzar y para compartir esta gran verdad que tiene la Biblia, la santa palabra de Dios, y esa carta que vamos a estar mirando, esa primera carta que vamos a estar compartiendo, cada uno de esos capítulos tiene un ingrediente que habla acerca de cómo fortalecer la iglesia. El secreto de una iglesia modelo, el secreto de una iglesia que tiene contundencia en la obra que está realizando y que puede marchar hacia la libertad. En el capítulo primero que vamos a ir desarrollando, encontramos que el apóstol Pablo habla acerca de una congregación modelo. Y vamos a ver allí cómo el apóstol desarrolla la más grande de las evidencias que una iglesia está viva, que una iglesia proclama el Evangelio, que una iglesia ha manifestado el cambio profundo que Cristo ha hecho y que ese Evangelio se propaga por toda la zona, ese Evangelio se propaga por todas las provincias, ese Evangelio se propagaba por todo lugar. Es decir, que en el capítulo 1 el apóstol está marcando lo que es una congregación modelo, modelo de servicio, modelo de entrega, modelo de evangelización. Por eso en ese capítulo vamos a encontrar cuál es el ingrediente más importante que tiene una congregación modelo. Pero vamos a ir avanzando en la palabra de Dios, vamos a ir espigando en el campo de abundancia de fruto
Y vamos a encontrar en el capítulo número 2 una comisión modelo, porque es allí donde el apóstol va a defender la obra misionera. Allí el apóstol va a hablar acerca de cómo se realiza una obra misionera y de la entrega tan apasionada que tiene la misión, y que la iglesia debe ser la obra misionera. Es allí donde comienza la obra misionera, allí donde se ven los horizontes, allí donde se ven las necesidades, y allí es donde surgen los misioneros para poder ir y llevar la eterna palabra de Dios. Por eso amamos ese capítulo donde la iglesia descubre que uno de los ingredientes más importantes para que pueda crecer, para poder ser modelo, necesita estar mirando la obra misionera. Pero en tercer lugar, el capítulo que sigue y los versículos que siguen nos van a hablar de el creyente modelo. ¿Por qué? Porque si ha habido una congregación modelo y ha habido una comisión modelo, llega el momento de descubrir el creyente modelo. Y como en ninguna otra carta, el apóstol Pablo va a dejar claro que la voluntad de nuestro Dios para el creyente es que viva en santidad. Es decir, que viva apartado del pecado para Dios. Es decir, que muestre una nueva forma de vida. Es decir, que muestre una nueva forma de conducirse. Vamos a ver allí, cuando lleguemos a esos versículos, que el apóstol va a estar hablando acerca de que la voluntad de Dios es nuestra santidad. Y va a marcar tres cosas especiales para la vida de cada creyente: la santidad en el matrimonio, la santidad en el trato de los unos para con los otros y la santidad en nuestro trabajo, en nuestro oficio, en nuestra profesión. Porque también algunos decían en aquel momento que como el Señor ya volvía, ellos no trabajaban más. Y sin embargo, el apóstol va a señalar claramente que en una iglesia modelo, el creyente modelo es aquel que responde a sus responsabilidades. Entonces va construyendo una iglesia. Va construyendo la iglesia porque va marcando los pilares más importantes, los pilares más esenciales que tiene que tener cualquier iglesia que quiere levantarse. Porque como nunca hoy, en medio de la adversidad y de la pandemia y que no podamos reunirnos en los edificios, nos marca que la iglesia no es el edificio. La iglesia no son los ladrillos. La iglesia no es las paredes. La iglesia somos todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo y tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón. El salón, que puede estar hermoso y decorado y pintado, es un lugar que ha sido apartado para Dios, ha sido santificado para Dios, es verdad, pero eso no es la iglesia. La iglesia es espiritual, la iglesia es aquel grupo de personas llamados afuera para vivir de una forma diferente y poder vivir para la gloria de Dios. Por eso es que predicamos la palabra, para que la iglesia modelo tenga creyentes modelos. Y cada creyente forma parte de aquella iglesia gloriosa que el Señor Jesucristo va a venir a buscar. Qué hermoso tema poder hablar acerca de los ingredientes que tiene una iglesia modelo. Qué hermoso tema es poder sentir que la iglesia modelo se va construyendo por los creyentes que son modelos, y por eso es que queremos desarrollar todo este libro hermoso que tiene la Biblia. Pero en cuarto lugar, el cuarto escalón que quiero compartir en esta serie de temas es que una iglesia, para ser modelo, necesita una convicción modelo. Es decir, que una iglesia necesita tener una convicción que sea superior,
una convicción que sea mayor, una convicción que aún en medio de la prueba no pierda su esperanza, aún en medio de la adversidad no pierda su meta. Es la iglesia que tiene una convicción modelo. Y allí el apóstol Pablo nos va a enseñar que la esperanza que tiene el creyente es que Jesucristo pronto vuelve. La convicción más grande de fe que transforma la mente, que perdona el pecado, que abre la cárcel de la libertad en Cristo Jesús, es aquella que nos da esperanza. Y esa esperanza está puesta en el cielo, de donde va a volver el Salvador, y una iglesia que es modelo en medio de una sociedad con tanta oscuridad, es la iglesia que sabe que Jesucristo pronto vuelve. Qué maravilla es poder pensar que el Señor Jesucristo vuelve a buscar a su iglesia. Aquellos hombres de aquella iglesia estaban tristes porque algunos habían ya muerto. Y entonces el apóstol Pablo les dice, miren, hermanos, yo quiero que no se entristezcan. Yo quiero que no estén tristes como los que no tienen esperanza. Es decir, la esperanza provoca gozo. Es decir, la esperanza aún en medio de la adversidad provoca gozo, y por eso es que estamos aquí para alentar la iglesia modelo. ¿Por qué? Porque toda iglesia modelo debe tener una convicción que sea modelo para nosotros. Pero en quinto lugar, en esta introducción que estamos haciendo a esta carta que el apóstol Pablo envió a una iglesia tan especial como la iglesia en Tesalónica, debe tener una conducta modelo. Allí, si ustedes ven el último capítulo de esta carta, de esta primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, van a encontrar una gran cantidad de indicaciones a la conducta cristiana. Una gran cantidad de indicaciones, una gran cantidad de indicaciones que van a ser poderosas en Cristo. ¿Para qué? Para que la conducta del creyente sea completamente diferente. En primer lugar, habla del consejo, el consejo que toda iglesia debe tener por parte de sus pastores, de sus sobrevedores, de sus ancianos, de sus presbíteros. Es decir, la carta va a hablar de que toda iglesia modelo debe tener, sí, un cuerpo pastoral que le guíe, que le sostenga, que le señale. Por eso es que habla acerca de una conducta modelo. En segundo lugar, va a hablar de una comunión modelo, porque va a hablar del trato de los unos con los otros, de alentar, de sostener, de ayudar, de esperar y tener paciencia los unos con los otros. Qué carta que va a lo profundo de cada necesidad, a lo profundo de la disciplina, a lo profundo de la convivencia interpersonal. Pero en tercer lugar, habla acerca del culto, porque nos va a decir, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias por todo. Qué culto maravilloso cuando hay gozo, cuando oramos, cuando damos gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios. Y qué maravilloso cuando la carta, cuando la abrimos y que Dios hable, que Dios entregue su palabra, que Dios quebrante nuestros corazones, que Dios haga que nosotros seamos creyentes modelos, con una convicción modelo, pero también con una conducta modelo. Para terminar, esta carta habla acerca de lo que nos controla. No apaguen el espíritu. No apaguen el espíritu, porque es el espíritu el que nos va a dar la vida, nos va a hablar acerca de esta palabra, nos va a interpretar la palabra y nosotros vamos a poder seguir la voz eterna del Señor Jesucristo. Con esta introducción hecha, yo quisiera que en esta segunda parte podamos estar mirando acerca la historia de esta iglesia, porque es una historia especial, es una historia bendita. En esta iglesia
el apóstol Pablo va a mostrar una acción de gracia, va a dar gracias a Dios por los creyentes en Tesalónica, va a enviar a Timoteo para que averigüe cómo están los hermanos allí y va a exhortar a crecer y a vivir la vida cristiana para confirmar la vida cristiana y para consolar a los hermanos que estaban viviendo en la persecución. Cuando hablamos un poco de la historia, tendríamos que ir a leer, vamos a estar leyendo ahora en este tiempo, en Hechos el capítulo número 17. Vamos a leer alguna porción allí que nos habla acerca de los viajes del apóstol Pablo y cómo el apóstol fue guiado por el Espíritu para llegar a Tesalónica, para predicar en Tesalónica y para poder desarrollar este mensaje en Tesalónica. Nosotros todos conocemos que el apóstol Pablo había predicado en su primer viaje misionero, a toda el Asia Menor, una de las provincias del Imperio Romano. Cuando había él predicado y cuando había él establecido iglesias allí, deseó en su corazón volver nuevamente a predicar en aquellos lugares. Es allí cuando todos conocemos que hubo una visión que le impidió que él vaya nuevamente al Asia Menor. Entonces le vamos a leer en capítulo 16 de Hechos algunas verdades que nos van a ir conduciendo hacia Tesalónica, porque Tesalónica es una de las ciudades que, tal vez una de las pocas ciudades que hoy todavía tiene vida, todavía hay habitantes, todavía está desarrollada en Grecia, y allí es donde el apóstol Pablo predicó. Pero antes de llegar a Tesalónica, en Europa, el apóstol iba a estar en su corazón, volver a visitar a los hermanos en Asia, porque un verdadero pastor visita. Dicen que todo buen pastor tiene olor a oveja, porque no es un título, es una actividad, es una forma de vivir, pastorear la iglesia. Y el apóstol Pablo nos va a enseñar cómo él fue guiado por el Espíritu a llegar a Tesalónica. Dice acá, y atravesando a Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no le permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedónico que estaba de pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos el Evangelio. Qué preciosa expresión del apóstol que claramente ve en la visión un varón que le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y aquí comienza una experiencia hermosa del apóstol Pablo. Comienza su viaje hasta un lugar, tal vez el primer lugar de Europa, que va a evangelizar, que es la ciudad de Filipo. Allí se va a encontrar con Lidia, una mujer que vendía púrpuras y que su corazón es quebrantado, toda su familia se convierte. Una muchacha que tenía un espíritu de adivinación también es transformada por el poder de Dios, hasta que llegan a la cárcel. Y cuando están llegando a la cárcel, son puestos en un lugar más adentro, en la profunda oscuridad. Y allí, después de haber sido azotados, ellos están cantando, ellos están alabando, ellos están considerando que todas las cosas pasan porque Dios las permite, y en medio de ese momento viene un terremoto que sacude los cimientos de la cárcel, todo cae, y allí está el carcelero pensando que todos los presos se habían ido. Y cuando está por quitarse la vida,
el apóstol le dice que no lo haga. Y el hombre quebrantado, el hombre necesitado, el hombre con lágrimas en su corazón, cae de rodillas y la gran pregunta que tiene el Evangelio: ¿qué debo hacer para ser salvo? El apóstol le puede decir: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Qué historia, qué pasión, qué misión, cómo transformaron el mundo, cómo llegaron a Europa, cómo sintieron que la iglesia en Filipo iba a crecer, se iba a desarrollar, iba a ser el mensaje glorioso que tiene el Evangelio, y podamos decir nosotros: qué hermoso es poder llevar esta palabra. Y entonces llegamos al capítulo número 17 del libro de los Hechos, donde el apóstol nos va a contar cómo el Evangelio llegó a una iglesia modelo. Leemos allí en el capítulo número 17 que pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Fíjese el detalle: cuando el apóstol ha salido de un lugar como Filipos, llega a otra ciudad, a Tesalónica, dejando atrás la experiencia hermosa de poder predicar, sigue predicando la palabra, y llega a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. La palabra discutir aquí es presentar las ideas, no como hoy podríamos decir discutimos hasta terminar mal la discusión, sino que allí se exponían las ideas. El apóstol Pablo dice, tuvo 3 días de reposo, es decir, 3 sábados. Con 3 sábados, dicen los historiadores, alcanzó para edificar una iglesia modelo. Muchos dicen que tal vez tuvo más tiempo, pero de acuerdo a este relato, qué tremenda es la obra de Dios, qué tremenda es la semilla cuando cae en una tierra fértil, qué tremendo es la semilla cuando cae en una tierra buena. Es maravilloso porque solamente 3 sábados alcanzaron para edificar una iglesia modelo, una iglesia que el apóstol Pablo llegó a amar, a llevar en su corazón y ponerla en su vida. Agustín de Hipona dijo una vez: yo estoy admirado por los milagros de Jesús. Yo vivo admirado por los milagros de Jesús y conozco milagros mayores y conozco milagros menores. Entonces le preguntaron a Agustín cuáles eran los milagros mayores, cuáles eran los milagros menores del Señor Jesucristo. Y él contestó: los milagros menores son aquellos que he escuchado de la palabra. Calmó el viento, sanó al leproso, dio vista a los ciegos, dio vida a los muertos. Esos para mí, dice, son milagros menores. ¿Y cuál es el milagro mayor?, le preguntaron. El milagro mayor es que Jesucristo haya muerto por mí, me haya salvado para que yo un día pueda estar en el cielo. Qué milagro más extraordinario. Qué milagro mayor es este, que la palabra haya llegado y generación tras generación pueda ser la semilla del Evangelio sembrada, como lo fue en Tesalónica. Así también sea en nuestro corazón, y también nuestra iglesia pueda ser una iglesia modelo, porque esa semilla que ha caído haya sido una semilla que tenga poder para cambiar nuestras vidas y para poder edificar el Evangelio en todo lugar. Sigue diciendo y declarándole, versículo 3, y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía, es el Cristo. La predicación del Evangelio.
Él llegó para poder mencionar el mensaje central de la palabra de Dios, que es Jesucristo murió, resucitó, es el Señor, es el Mesías. Y con ese mensaje transformó a la gente. Y algunos de ellos, fíjese qué importante, creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos en gran número, y mujeres nobles no pocas. Esa es la primera vez que el Evangelio llega a personas nobles que tenían títulos de la realeza, tenían títulos de la nobleza. ¿Por qué? Porque hasta aquí mucho del Evangelio había llegado a aquellos que eran siervos, que eran esclavos, aquellos que no tenían nada, y sin embargo el Evangelio comienza a llegar a todas las clases sociales. En una de esas evidencias está aquí en la iglesia de Tesalonicenses, cuando el apóstol Pablo comienza a predicar. Ya muchas personas, gran número de personas piadosas y gran número de mujeres nobles se acercaron a él. Entonces los judíos que no creían se llenaron de celo, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, provocaron sacar al pueblo, porque en la casa de Jasón se reunían todos los creyentes, porque ya el gran número que tenían era bastante, y en esa casa se reunían para predicar. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando. Fíjese lo que gritan estas personas en este lugar. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Qué palabras de aquellos que iban trastornando, cambiando, transformando la mente del mundo. Aquellos que tenían un mensaje tan espectacular llegaban a ese lugar para cambiarlo al mundo. Dice, aquellos que están trastornando al mundo entero han venido también acá. Y qué maravilloso cuando una iglesia modelo es una iglesia que va a cambiar al mundo, que la luz de la iglesia pueda resplandecer de tal manera que pueda cambiar la mente, transformar la vida, perdonar los pecados de aquellos que se acercan y poder poner la semilla bendita del glorioso evangelio en el corazón. Dice la palabra de Dios, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, les soltaron. Y viene la lectura del versículo número 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día la Escritura para ver si estas cosas eran así. Así que los que creyeron, muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea se anunciaba la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron las multitudes. Es que la obra del diablo, del enemigo, no quiere que la obra de Dios crezca. Pero llegamos a este momento, a esta introducción bendita de la palabra, cómo la palabra llegó a una iglesia que va a ser la iglesia modelo. Cómo la palabra de Dios predicada, el centro del Evangelio, Cristo murió, resucitó,
Cristo es el Mesías prometido, Cristo es el Rey. Este es el mensaje que se vuelve a repetir, es el mensaje que se vuelve a proclamar, este es el mensaje que se vuelve a decir. ¡Qué maravilloso! Jesucristo es el Salvador. Y ese es el mensaje que conmovió al mundo. Ese es el mensaje que hizo que toda la estructura y el cimiento del mundo se conmoviera. Es el mismo mensaje que hoy tenemos para volver a proclamar. Jesucristo es el Señor. Que cuando levantamos a Jesús y cuando levantamos el mensaje de la cruz, levantamos el mensaje del triunfo en la tumba vencedor, Señor, y que el Señor está glorificado y que Él es el Salvador, es el mensaje que conmueve, que transforma, que levanta, es el centro de una iglesia modelo, es tener a Jesús en el corazón y mostrar que Jesús es el Salvador. Qué hermoso poder pensar y soñar que todos podemos estar en una iglesia modelo. Es hermoso pensar que podemos estar en una iglesia que muestra a Jesucristo. Y todos los habitantes de Tesalónica fueron conmovidos. Todos los habitantes de Berea fueron conmovidos. Pero fundamentalmente queda esta carta, la carta de Dios para el creyente, para que podamos saber que puede haber una iglesia modelo entre nosotros. Este camino es un camino que tiene un comienzo. Y ese comienzo, para transitar un camino modelo, no depende de la circunstancia. No esperemos estar completamente satisfechos con todo el sistema para comenzar a edificar una iglesia modelo. Este camino tiene que ser continuado. ¿Por qué? Porque continuar el camino nos lleva a tener convicciones que no nos dejen salir del camino. Y finalmente este camino tiene una culminación, y esa culminación tiene una corona, porque el Señor lo ha prometido. Yo le invito que podamos entrar, que podamos abrir la puerta, que podamos pasar, que podamos estar en el gozo tremendo que significa entrar en una iglesia modelo. Y para que esa iglesia sea modelo, necesitamos creyentes modelos. Para que esa iglesia sea modelo, necesitamos levantar nuestra visión y poder comenzar a caminar. Ese camino que tiene un comienzo, que no depende de las circunstancias. Ese camino que tiene una continuación, que esa continuación depende de las convicciones que tengamos. Y finalmente ese camino tiene una corona. Ese camino tiene un reconocimiento. ¿Para qué? Para que podamos hoy edificar una iglesia modelo. Que el Señor nos bendiga.